Saludos a Sixto Álvarez, saludos a Antonio Montes Rodríguez, que dijo que teníamos el mismo apellido. Saludos a Kenny Reynosa y a Valerie, qué gusto verlas de regreso en los comentarios. Saludos también a Ernesto Padilla, a Mauricio Magaña, a Ezequiel Martínez, a Antonio Montes, a Manuel Vargas y a todos ustedes que se conectan todos los miércoles y todos los días con Plataforma de TVX. Hoy vamos a enumerar las promesas que hizo durante la campaña y poco antes de asumir la presidencia Nayib Bukele. Vamos a hablar de las promesas incumplidas de las nuevas ideas. Siempre es bueno tenerlas presentes porque así podemos tener una idea más clara de qué es lo que ha hecho y lo que no ha hecho durante la primera mitad de su gestión el presidente de las nuevas ideas. No de las nuevas ideas, es el presidente de Ghana. Ahora no hay excusas para que diga que los mismos de siempre no lo dejan trabajar porque recordemos que él controla la Asamblea Legislativa, la Corte Suprema de Justicia con sus magistrados nombrados de facto, la Fiscalía con su fiscal impuesto con vínculos de corrupción y casi todas las instituciones del Estado. Desde mayo pasado, ese discurso de que los mismos de siempre no me dejan trabajar y que ellos no quieren que yo haga lo que tengo que hacer por el pueblo, ya no vale, porque los mismos de siempre ya no tienen el poder. Y de paso hay que señalar que, como él mismo lo ha dicho, el mismo presidente, Arena y el FMLN están muertos y los muertos no tienen poder. Empecemos entonces con esta lista de promesas incumplidas de Nayib Bukele. En noviembre de 2019 prometió que abriría los archivos militares del caso de la masacre del Mozote, pero casi un año después o se arrepintió o simplemente no le importó haber lanzado esta promesa al aire o haberles prometido a las personas esto. Y además de no cumplir con abrir los archivos militares, con la reforma a la ley de la carrera judicial aprobada por sus diputados celestes, el juez del caso, que había investigado por años sobre la masacre del Mozote, queda fuera. Esta no es solo una bofetada para las víctimas, los familiares de los sobrevivientes o los mismos sobrevivientes de esta masacre. Esta es una bofetada a la justicia y a todo El Salvador, porque se obstruye una vez más, como lo hicieron los mismos de siempre, el hecho de que haya justicia en este caso, y este gobierno de Bukele sigue perpetuando la impunidad y la protección para los responsables de esta masacre. Además, este es un buen y gran ejemplo de cómo el presidente ha sido incoherente con su discurso y sus acciones. O sea, hoy dice una cosa y mañana hace otra cosa totalmente diferente. Y les dejo las palabras que él mismo dijo cuando le preguntaron sobre el caso del Mozote y de los archivos militares. De la A a la Z. Es más, si el juez nos pide de la A a la F, nosotros vamos a hacer hasta la Z. Eso fue lo que dijo Bukele. Y no solo no cumplió la promesa de abrir los archivos militares, sino que también tuvo la desfachatez de ir al Mozote y decir frente a los sobrevivientes de esta masacre, que es la peor en Latinoamérica de la historia reciente, que la guerra civil del Salvador en la que murieron más de 75,000 salvadoreños fue una farsa. Todo esto lo dijo, todas las promesas que hizo están en sus discursos, están en el discurso de lanzamiento del Plan Cuscatlán, que por cierto, a todos se nos olvidó porque nunca supimos cómo se iba a ejecutar, de dónde iban a salir los fondos, ni cuál era el trasfondo de todo eso. Pero sigamos con las promesas. Segunda promesa sin cumplir. El excelentísimo señor presidente también prometió eliminar los gastos de la partida secreta del gobierno y dijo que iba a eliminarla porque los últimos presidentes han usado estos fondos del Estado sin rendir cuentas. Nayib hablando de rendir cuentas. No es un chiste. Bukele siempre criticó el que los mismos de siempre usaron fondos públicos de forma reservada sin rendir cuentas, pero él no solo sigue ejecutando esta práctica como los mismos de siempre, sino que lo hace peor, porque permitió que sus ministros y sus diputados fantoches promovieran y aprobaran leyes para reservar toda la información de los gastos públicos por los próximos 7 años. No lo olvidemos. En los gobiernos anteriores, esta partida secreta, que son fondos con los que el presidente dispone para gastos que considere necesarios, sumaron 350 millones de dólares en cada gobierno. Ahora no podemos saber ni cuánto designó el Ministerio de Hacienda la partida secreta para el gobierno de Bukele, ni en qué se van a utilizar esos millones, porque los diputados CIAN votaron a favor de que se reserve toda la información y porque además Bukele desmanteló el Instituto de Acceso a la Información Pública. Tercera promesa incumplida. Extraditar a Mauricio Funes en los primeros 100 días de su mandato. Ya tenemos más de 2 años de gobierno de Bukele, que son más o menos 730 días de gestión, y Funes sigue en Nicaragua.
Un dato importante aquí, antes de que digan que Nicaragua no sé qué, que el presidente no quiere ayudar, la extradición de una persona requerida por la justicia de un país no depende de un presidente. Pongamos el caso del Blue, del pandillero, por ejemplo, que está requerido por Estados Unidos, que El Salvador no quiere extraditar. Pues la Corte Suprema de Justicia negó la extradición de ese pandillero, la Corte Suprema de Justicia nombrada de facto por los diputados de Nayib. El caso de Funes ni siquiera llegó a la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua porque a Funes le dieron la ciudadanía nicaragüense y por eso no puede ser extraditado, entre otras cosas. Entonces, Bukele prometió algo que sabía que no podía cumplir, lo que quiere decir que no le importó prometerles a ustedes, a los salvadoreños, algo que no iba a poder cumplir y que lo único que quería, haciéndoles esa promesa, era ganarse su confianza. Bukele prometió controlar los delitos y las acciones de las pandillas, pero guarda silencio en el caso del Blue, por ejemplo. No dice nada sobre la extradición de Estados Unidos, que está solicitando por varios delitos. Cualquiera pensaría que esta negativa de extradición tiene algo que ver con algún pacto de pandillas entre el gobierno de Bukele y la Mara Salvatrucha. Cualquiera pensaría, ¿no? Pero sigamos con las promesas. Promesa número 4 sin cumplir. Creación de una comisión contra la impunidad. Y sí, Bukele creó las ICIES, pero de un día para otro dijo que ya no quería las ICIES porque estaba investigando los casos de corrupción de su gobierno y de su ministro estrella, Francisco Alaví. Y pues desmanteló las ICIES como lo hemos hablado en programas anteriores y se peleó con la OEA para hacernos creer a los salvadoreños que él era independiente y que sí quería combatir la corrupción. Cuando el punto fue que esta instancia ya había presentado investigaciones de 11 casos de indicios de corrupción en el gobierno de las Nuevas Ideas, entre los funcionarios de Bukele. Promesa número 5 sin cumplir. Disminución de las muertes o asesinatos violentos. Todo esto lo pueden buscar entre las promesas y el plan Cuscatlán que él prometió. Ustedes mejor que yo saben que la violencia en El Salvador continúa imparable. Mediáticamente las muertes son menos porque los panfletos, los noticieros, los youtuberos oficialistas no hablan de las muertes violentas que siguen ocurriendo en el país. Por el contrario, el número de personas desaparecidas en El Salvador ha aumentado. Hasta este momento, 1.192 personas están reportadas como desaparecidas. Esto sin contar a todas las personas que no han sido reportadas ante las autoridades. Recordemos la fosa clandestina en Chalchuapa, donde encontraron más de 40 cadáveres, en su mayoría mujeres, algunas asesinadas hace meses, hace un par de años, otras asesinadas recientemente, pero todas asesinadas. Y hasta el día de hoy, el gobierno, los diputados CIAN y las autoridades siguen callando y prefieren dar show o inaugurar obras que iniciaron otros gobiernos antes de hablar del gran problema de los desaparecidos. La misma Fiscalía y las organizaciones sociales han señalado que más de la mitad de las personas reportadas como desaparecidas son encontradas muertas y la prioridad de Nayib es otra. En 2 años de gobierno, ni por respeto, Nayib se ha referido a los desaparecidos, pero sí gasta días enteros para tuitear y desacreditar las marchas y las protestas que hablan en contra de lo que la gente no quiere. Promesa número 6 sin cumplir. En marzo de 2019, Nayib tuiteó que había cumplido una de sus promesas recurrentes, mejorar y reforzar la relación con Estados Unidos. En marzo del 2019, el presidente de Estados Unidos era Donald Trump. Nayib celebraba entonces tener una relación con un presidente racista que eliminó el TPS que beneficiaba a más de 250,000 salvadoreños y que hasta el día de hoy, como expresidente, habla de la necesidad de reforzar una agenda antiinmigrante. Nayib firmó con la administración Trump acuerdos que violaban los derechos de los inmigrantes al aceptar que El Salvador podía recibir a todos los deportados que Trump no quería aquí en Estados Unidos, sin importar de qué país fueran. A Trump no le importó sino impedir que los centroamericanos llegaran a Estados Unidos y para eso obligó a México, a El Salvador, a Honduras y a Guatemala a implementar políticas migratorias basadas en discriminación que violaban además los protocolos de derechos de los inmigrantes. Esto con la ayuda y la celebración del gobierno de El Salvador. A Trump no le importó tampoco que Bukele se tomara la Asamblea Legislativa con los militares, que violara las leyes y la Constitución de El Salvador. Y ahora que la administración de Joe Biden y algunos congresistas les piden respeto a las leyes, transparencia y rendición de cuentas del dinero que Estados Unidos le ha dado a su gobierno, a Nayib ya no le gusta la relación con Estados Unidos.
Es evidente que lo que menos quiere el presidente de El Salvador es mejorar o reforzar las relaciones con Estados Unidos, que ha sido el mayor socio y cooperante del país en los últimos 30 años. Promesa número 7 que no cumple el presidente Bukele: atacar la corrupción y perseguir a los corruptos de su gobierno. Tampoco es chiste. Antes de asumir la presidencia, Nayib prometió a los salvadoreños perseguir a todos los corruptos, sin importar sus colores o sin importar si eran de Nuevas Ideas. Como hemos hablado de este tema varias veces, solo les voy a recordar que Nayib sigue sin perseguir o investigar o exigir investigaciones en los casos de denuncias por corrupción de Osiris Luna, del exministro Pablo Anlíquer, que pagó a sobreprecio los maíces en México, o de las compras irregulares del Ministerio de Salud. Tampoco ha dicho nada de los casos de nepotismo en la Asamblea Legislativa de los diputados de las Nuevas Ideas o de los cargos en instituciones de gobierno que tienen sus hermanos y sus tíos, que también es corrupción. Y tampoco se ha referido en lo absoluto a las denuncias por abuso de poder y actos arbitrarios o indicios de corrupción en el consulado de Long Island en Nueva York, que están en la Fiscalía. Y menos que va a hablar sobre las denuncias de maltrato o mal servicio que presentan algunos consulados aquí en Estados Unidos. Nayib calla cuando la corrupción está entre sus diputados y entre los miembros de su gobierno, pero hace un show de casos de opositores y de políticos de Arena o del FMLN y usa además a las instituciones del Estado para perseguirlos. ¿Igual que los mismos de siempre? No, peor que los mismos de siempre. Durante el lanzamiento de la propuesta del Plan Cuscatlán, que era supuestamente el plan insignia que ejecutaría el gobierno de Nayib, Bukele dijo que el centro de todas esas políticas serían los salvadoreños, ustedes. Pero se siguen aprobando leyes en madrugones, como lo hacían los mismos de siempre. Se implementa el uso de una moneda sin consultarle a ustedes, a la población, y cuando la población expresa su rechazo, el presidente no le importa y manda a reprimir esas expresiones de rechazo. Cuando la población sale a marchar para expresar su rechazo, entonces aprueban leyes para negarle a la población el derecho de expresarse y el derecho de rechazar esas prácticas corruptas. ¿Peor que los mismos de siempre? Sin duda. Los mismos de siempre habían dejado por lo menos un poco de lado la represión del ejercicio de los derechos de los ciudadanos. Eso lo sufrieron muchísimos salvadoreños en la década de los 70 y de los 80. La lista de promesas incumplidas es larga. Vamos a seguir hablando de ella sin duda. El presidente prometió cámaras de vigilancia en todo el país, la construcción del aeropuerto en la Unión, el tren que cruzaría todo El Salvador para ir a Guatemala en menos de no sé cuántas horas. Y ahora hay otras promesas iguales o más pomposas que las primeras. Antes de suplir o de cumplir o de cubrir la falta de medicamentos en los hospitales públicos del país, Nayib promete construir un hospital para animales. ¿Se han preguntado ustedes? La gente que no tiene para comer o que no tiene cómo movilizarse, alguien que vive en San Alejo, por ejemplo, ¿cómo va a llevar a su perrito, a su gato a un hospital si apenas tiene para comer? El Salvador no necesita un hospital para animales, necesita que los hospitales de la red de salud pública tengan medicamentos, tengan personal capacitado para atender a los pacientes. Los salvadoreños, todos ustedes, todos nosotros, necesitamos tener acceso a la salud y eso no se logra construyendo un hospital para animales. Las promesas que he enumerado hoy son algunas. Hay muchísimas más, pero estas son las que sobresalieron durante los discursos de Nayib Bukele. Y sin duda vamos a seguir hablando de las que nos faltan por mencionar. Pero creo que con estas tenemos suficiente información para determinar si en realidad Nayib está conduciendo el país por la dirección correcta, por la que prometió que lo iba a conseguir, está atacando la corrupción como lo prometió, o solo se ha acostumbrado a decir lo que algunos salvadoreños quieren escuchar. Ustedes son los que tienen que decidir y juzgar si en realidad todas estas promesas que él hizo antes y durante asumió la presidencia se están cumpliendo. Que tengan todos muy buenas noches.